Y... Ah, el botón. Ahí sí. Ya. A ver, primero si miremos rápidamente esto, ¿cierto? Que fue el ejercicio que vimos la clase pasada, ¿cierto? Que en este caso, ¿cierto? Era un poco una tubería que había que tirar, ¿cierto? Para conectar dos puntos en particular. Esos dos puntos obviamente tenían ciertas condiciones geográficas, ¿cierto? Que había que un poco, eh, no sé, abordar de alguna manera, ¿cierto? Aquí el principal problema era lógicamente el, el ancho, ¿cierto? El bosque ancho que existía aquí, que digamos el costo de construcción, ¿cierto? De esta tubería que yo tenía que tirar era más alto en esa parte. Y por lo tanto, ¿cierto? La idea en general, obviamente, sería en general evitar esa parte, ¿cierto? O construir, ¿cierto? Mucho sobre esa parte. Y la otra zona donde yo podía efectivamente construir aquí era por el borde del bosque, ¿cierto? Esa línea por abajo que era la que en el fondo era más barata, porque no había obviamente terreno que despejar, ni nada por el estilo, era mitad de precios, de hecho, con respecto a la otra, ¿cierto? A cruzar el bosque en sí. Entonces aquí, ¿cierto? Al final, ¿cierto? Lo que yo debía plantear era una ecuación que me reflejara un poco o que me permitiera decidir en qué punto, ¿cierto? De este borde, ¿cierto? Me convenía empezar a construir, ¿cierto? En diagonal, lógicamente, la, mm, digamos, la parte de la tubería que iba a tener que atravesar el bosque. Y eso, obviamente, terminábamos con una ecuación, ¿cierto? Que era la que está aquí a la derecha, esa CT, ¿cierto? 100, que era el costo, ¿cierto? Por milla, creo que estaba esto, ¿cierto? Por fuera del bosque, 100 menos X era la distancia que se iba a hacer ahí, y 200 más 200, ¿cierto? Que era el costo dentro del bosque por la raíz de X cuadrado más 25 al cuadrado, que era lo que iba a medir esa parte, ¿cierto? Interna del bosque. Y de aquí, obviamente, nosotros, bueno, hicimos todo el proceso de optimización. Lo primero, ¿cierto? Obviamente, acuérdense, siempre es em, obtener el dominio, ¿cierto? Porque ahí hay dos cosas básicamente, ¿cierto? Que tiene que ver con el dominio. Por un lado, los números, ¿cierto? Que matemáticamente, ¿cierto? No puedo ocupar, ¿de acuerdo? Porque hay algún problema de definición, ¿cierto? En lo que es las ecuaciones en el fondo, ya, de alguna manera, ¿cierto? Y algún problema, algo me impide en el fondo, ¿cierto? Que ocupe cualquier clase de número dentro de la ecuación, que ahí lo típico, ¿cierto? Por supuesto, son las divisiones por cero. ¿Cierto? La otra limitante, en la que siempre hay que fijarse, ¿cierto? Es en el caso, ¿cierto? De que por lógica el problema, ¿cierto? No tenga, digamos, no puede ocupar ciertos números, ¿ya? Y eso es más que nada por el lado, ¿cierto? De que, no sé, de repente, ¿cierto? Tenemos cantidades, precios, distintos tipos de elementos que, ¿cierto? No pueden muchas veces, por ejemplo, tomar valores negativos. Entonces, tenemos que trabajar, por supuesto, con valores positivos. O también, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, el caso este del bosque, ¿cierto? Que nos decía que solamente teníamos como 100 kilómetros de borde antes de cruzar. Entonces, lógicamente, en ese sentido, ¿cierto? No, yo no podía, en mi X, que era, ¿cierto? El punto donde yo iba a cruzar, en el fondo, ¿cierto? Este bosque no podía ser mayor a 100 porque en el fondo son 100 millas todo el ancho completo, ¿cierto? Así que no, lógicamente ya de ahí yo no me puedo pasar. Y cosas así, pues, ¿cierto? Esas son un poco el tipo de situaciones que a ustedes les va a limitar la, digamos, el dominio, ¿cierto? De la función. Y eso, por supuesto, que a su vez va a influir en el proceso de optimización que sigan, porque el proceso de optimización debe estar lógicamente supeditado a
lo que hagan particularmente, ¿cierto? O lo que el dominio les diga particularmente, porque los números que optimicen deben estar dentro del dominio, ¿sí? Y puede pasar que, que una ecuación tenga su máximo, su mínimo, ¿cierto? Fuera del dominio y por lo tanto, ok, eso le descarta, por supuesto, que te pueden ocupar el dominio, digamos, los puntos que le entregó la ecuación, pero ahí tendrían, por supuesto, que ir a ver en qué otra parte, o sea, o de qué otra manera lo abordan para tener efectivamente los puntos que a ustedes les interesen. De ahí paso uno, ¿se acuerdan? Que era derivar y determinar los puntos críticos. Al derivar, ¿cierto? Lo que yo busco, ¿cierto? Es en realidad igualar esa derivada a cero para de ahí encontrar los puntos que particularmente hacen la derivada a cero, ¿cierto? Que son los, digamos, los x en este caso, en esta ecuación. Esas X que ando buscando en el fondo, ¿cierto? Son los valores que después son candidatos, ¿cierto? A ser, eh, digamos, los puntos, no sé, mínimos, máximos, dependiendo, ¿cierto? De lo que yo esté haciendo. En el fondo eso los primeros candidatos son lógicamente los números, ¿cierto? Que, eh, digamos, hacen esta primera derivada a cero. Y de ahí saco, ¿cierto? La segunda derivada, porque la segunda derivada es la que me va a decir, ¿cierto? Si estos números son máximos, mínimos, o acuérdense que el otro caso que puede darse es que en realidad la segunda derivada no me dé ninguna información. Eso tiene que ver, si se acuerdan, ¿cierto? Con el signo que va a tener la segunda derivada, no particularmente el número. No tiene el número en sí, ¿cierto? No les afecta en la conclusión, sino que es solamente el signo que toma esa segunda derivada el que les va a decir si es un máximo, si es un mínimo o si es cero, ¿cierto? Yo les decía que eso es indeterminado, que en el fondo hay que aplicar otra clase de método para poder saber ahí qué, qué clase de punto es. Y eso, ¿cierto? Bueno, en el fondo es el procedimiento que hemos estado aplicando a a todos los ejercicios, ¿cierto? Y que ahora obviamente vamos a volver a, a aplicar, ¿cierto? En un par de ejercicios más si es que alcanzamos. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ya. Entonces, eso, bueno, entonces terminamos, ¿cierto? Y ahora vamos al primer ejercicio, vamos a ver este que también es parecido, bastante parecido a ejercicios que hemos visto con anterioridad. Y aquí, ¿cierto? Lógicamente el primer desafío es construir la, la ecuación en el fondo, ¿cierto? Que me permite, digamos, optimizar obviamente lo que me estén pidiendo. Y de ahí, ¿cierto? En adelante va a ser, por supuesto, el procedimiento que hemos venido haciendo. Así que, ¿qué dice esto? Eh, una compañía estima que la demanda de su producto fluctúa con su precio. La función de demanda es Q es igual a 280.000 menos 400P. La función de demanda, ¿se acordarán, cierto? Que lo que determina es cuánto producto me consume el mercado, en este caso, ¿cierto? Para un precio dado, ¿ya? Ese es el Q, obviamente, acuérdense, es cantidad de producto. Donde Q es el número de unidades demandadas y P el precio en dólares. El costo total de producir Q unidades, costo, ¿ok? Unidades, se estima con la función C es igual a 350.000 más 300Q más 0.0015 Q cuadrado. Estoy empezando a dudar si este lo habíamos visto antes o no, me se parece demasiado. Determina cuántas unidades Q debería producirse con objeto de maximizar la utilidad anual. ¿Qué precio debería fijarse y cuál se espera sea la utilidad anual? ¿Ya? ¿Por dónde empezarían aquí? Y a esta altura deberían un poco tener dominado el para dónde disparar primero. ¿Por dónde deben empezar? Que es lo que están pidiendo por partida, ¿cierto? Estamos hablando de maximizar la utilidad. La letra A se le pide maximizar la utilidad, entonces, ¿qué es lo que debería hacer?
Vamos, hemos visto suficientes ejercicios de esto como para tener claro para dónde partir. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Ninguna idea? Ya voy a ver cómo no va a haber ninguna idea. Establecer el precio, el máximo y el mínimo. ¿Ya? Y eso ¿Qué obviamente, ¿qué puede? te define? ¿Qué te define, cierto? Una cosa, ¿cierto? Que, ¿a dónde estoy? Aquí, ¿cierto? El precio entre qué valores se va a mover. ¿Con qué, digamos, está relacionado en el fondo eso? ¿Por qué necesito esa clase de determinar eso? Para calcular la demanda. Los límites de Q en el fondo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y con los valores que está ahí, ¿cuáles serían los extremos entonces? Con esa información. Hay uno que es como más por lógica, ¿cierto? Que se puede determinar al tiro. ¿Cuál sería? El cero, ¿Cierto? Cero. Es precio, así que yo sé que obviamente no voy a poder tener un precio negativo. Tan pronto encuentre, aquí está, cero. Y por el otro lado, ¿cómo determino el otro extremo? eh, 700, que dividí al final 280 ¿Cierto? por 400. Exacto, ¿no? El 280.000 dividido por 400, o que es lo mismo, ¿cierto? 2.800 dividido por 4 sería 700 como máximo. Y eso, claro, aplicado a esa ecuación, en el fondo, lo lleva a que Q se va a mover entre, ¿qué valores? Hay uno que también sale como inmediato, que por lógica debe ser así. Pero, sí, entre el cero, Por un lado, ¿cierto? O sea, el P es 700, ¿cierto? Nosotros lo calculamos en primer lugar pensando en que eso es lo que lo hacía cero. Entonces, obviamente, aquí el Q, aquí obviamente están cruzados los valores por el 700, lo que logra es que Q, como en su extremo, sea cero. Y el otro lado, ¿cierto? En realidad, con el P, cuando es cero, ¿cuánto tengo de demanda? 2, 280. Exacto, ¿cierto? Que obviamente se elimina el 400p queda en cero y por lo tanto 280.000 es el punto máximo. Ya, entonces esto sí es el dominio. De ahí viene, ¿cierto?, el dominio de esta función. Habrá que ver en su momento, ¿cierto?, más adelante, si de repente, ¿cierto?, en la forma que construimos la ecuación, cuando agregamos todo el resto de las cosas que hay, ¿cierto?, terminamos con una ecuación que tiene, por ejemplo, una división por cero o alguna cosa por el estilo. Por el momento, ¿cierto?, parecería que eso no es en realidad un problema, pero nos falta todavía toda una parte de la ecuación. Ahora, ¿cierto? Me piden que lo que estoy optimizando, ¿cierto? Es utilidad. Utilidad son ingresos menos costos. Yo tengo la función de costo que es esta, pero mi función de ingreso, ¿cuál sería? ¿Cómo la construyo con lo que tengo ahí?
¿Qué puedo ocupar? Aquí es donde, ¿cierto?, aparecen los movimientos en el fondo, ¿cierto?, que hay que hacer para ajustarse y obtener la ecuación que me permita, lógicamente, hacer la optimización. ¿Cómo sería? Acuérdense, la función de ingreso, ¿cómo es? La forma de la función de ingreso, la definición general de función de ingreso. Ya hemos visto hasta veces esta cosa. Es cierto. P por Q. ¿Y esto aquí cómo lo traduzco? ¿Y en qué términos de qué lo tengo que dejar para poder realmente construir la ecuación, ¿cierto?, de utilidad para poder hacer la optimización? Acuérdense. En este caso, ¿cierto? Si mi función de costos, aquí tengo, ¿cierto?, que me dieron, que en el fondo, ¿cierto?, es la segunda ecuación que está ahí, está en términos de Q ya. Entonces, si construyo una función de ingresos, debe ser en función de Q. No puedo, ¿cierto?, construirla en función de P, porque tendría una parte en términos de P y la otra parte en términos de Q. Y lo que, por supuesto, yo necesito aquí es que toda la ecuación esté solamente en una variable para poder, ¿cierto?, efectivamente hacer la optimización. Entonces, me debe quedar mi función de ingreso en términos de Q. Ahora, eso obviamente en esta expresión P por Q, que es la función de ingreso, el Q va a quedar igual. Lo que necesito es que el precio quede ahora en función de Q. ¿Y eso de dónde lo saco? De los límites que calculamos. Pero tiene que ser una ecuación, es lo que obviamente tendríamos que desarrollar aquí, porque nos tiene que quedar la forma general, que sirva para cualquier Q, para cualquier P. En realidad necesito una ecuación que digamos, para reemplazar P por esa ecuación. Está ahí, está a la vista. De acá arriba, ¿cierto? Se tiene que dividir por Q. No. De aquí, ¿cierto? Este P, si lo despejan, en el fondo, ¿cierto? Va a quedar, pueden pasar, no sé, aquí hay varias formas de verlo. O sea, el 280.000 menos Q, por ejemplo, en primer lugar. 80.000 menos Q, con el 400 pasa, ¿cierto?, a la izquierda primero, y después pasan dividiendo el 400 y ahí les queda P libre, en el fondo. Y esta expresión, obviamente que es que hay P es igual, 280.000 menos Q dividido por 400, en el fondo es P, entonces por lo tanto es reemplazable, digamos, en la ecuación de acá para hacer digamos, construir la ecuación de ingreso como la necesito, ¿ya?
¿Se acordaron ahora o no? Sí, profe, ahora sí. Ya. No la hallaba. Entonces, bueno, aquí se puede, ¿cierto?, simplificar un poco esto. Quedaría de nuevo 700, ¿cierto? Que como que queda 700 menos Q partido por 400, eso queda igual. Eso es P, ¿cierto? Eso es solo P. Y por Q. Y esta es la función de ingreso. Solamente hasta este momento, ¿cierto? Lo que tenemos con eso es la función de ingreso. Y lo que tenemos, lógicamente, que todavía agregar es la parte, ¿cierto?, de costo. Entonces, acá abajo podemos escribir la función entera, que es la función de utilidad, ¿cierto? Es ingreso menos costo, entonces va a ser, podemos, de hecho, si queremos desarrollar esto, si lo multiplicamos, les queda 700Q menos Q cuadrado partido por 400, ¿cierto? Entrando el Q adentro, multiplicando. Podemos escribirla así porque pues vamos a tener que reducir términos semejantes. Y esto menos, ¿cierto?, la función de costo, que es la que está aquí, completa, obviamente. 350.000 más 300. Perdón, sí, dependiendo, o sea, a ver, escribámoslo así, después lo podemos cambiar de signo. 0.015 Q cuadrado. Lógicamente que una vez que introduzcamos el menos adentro, ¿cierto?, nos va a cambiar, por supuesto, en el fondo el signo de todo lo que está ahí. Y aquí podríamos hacer también reducción de términos semejantes. En particular, ¿cierto? El QS es, a ver, calculemos 1 dividido por 400, debería ser, para dejarlo obviamente los mismos términos del otro. Ya, aquí tenemos 700Q menos 0.0025 Q cuadrado menos 350.000 menos 300Q menos 0.0015 Q cuadrado, ¿cierto? Juntando términos semejantes, tengo 0.004 Q cuadrado y más 400Q y menos 350.000. Y esta es la función de ingreso. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Me quedó una duda al principio, profe, ¿Ya? del cuando hicimos despejó P, ¿Ya? después nos sacó la fórmula de P por Q. ¿Ya? Hizo esa fórmula de 700 menos Q partido en 400 Sí. por Q y de ahí lo dividió por 700Q. El Ah, 700, ¿dónde no, pero lo...? no. ¿Esta división? ¿Esto? ¿Dices Sí, tú? No, pero no está dividido. Solamente no, lo reduje. lo O multiplico, sea, ahí en lo realidad multiplico. multipliqué el Q por 700 y por el otro. Y este es el resultado de esa multiplicación. No es una división esto, el paso que sigue. Sí, 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 profe, pero el 700, ¿de dónde entonces viene? Es 280.000 dividido por 400. Esto de acá arriba. Que los 400, ¿cierto? Y después queda menos Q partido por 400, que dividí, o sea, separé los términos que estaban en. Ya. Eso. Ya. Entonces, bueno, tenemos esta como la función, ¿cierto? Que queremos optimizar porque estamos, ¿cierto?, optimizando en el fondo, ¿cómo se llama? La utilidad y la función, ¿cierto?, ya reducida abajo, en el fondo, ¿cierto? Es esa función de utilidad. Y por lo tanto, ahora, ¿cierto?, la vamos a llevar al otro lado para hacer la optimización
Vamos aquí. Vamos a copiar un poquito ese pedazo. Vamos a llevar aquí. Ya. Aquí, ¿cierto? Nuestro paso cero venía hecho de antes, porque en el fondo yo tenía, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Cuando en la primera ecuación, en el fondo, nosotros, ¿cierto? Ahí pudimos identificar, en el fondo, cuál era el dominio que correspondía a esto. Así que ahora, ¿cierto? En realidad sí debemos partir en el paso 1 directamente. Y aquí, ¿cierto? Paso 1, vamos a anotarlo. Aquí estoy. Ya. Paso 1, ¿cuál sería? ¿Cuál era el paso 1? ¿Cuál era el paso 1? La primera derivada, encontrar los puntos críticos. Exacto. ¿Y cuál sería? A ver, aquí sería nuestro... Hoy pues impresionante. Yo no sé si yo soy el ciego que se me pierde tanto el puntito. Ahí está. P', la ecuación sería... Menos Q elevado al cuadrado. Esto, ¿cierto? El primero. Pero, ¿qué coeficiente tendría? Perdón, entonces es 2 U, 2 por, 2 ¿cierto? Q. Por lo que... Sí. Ahí. Bueno, 2 es la Q, ¿no? derivada de una potencia, exacto. ¿Cómo? Menos 2 Q. Ya, ¿y el coeficiente que está ahí, dónde va? Se elimina. No, es lo que está. En Ah, el pero fondo se multiplica. es, a ver, sería menos 0.004, eso sigue igual, por 2, que es de la derivada, por Q, ¿cierto? 2 menos 1, en el fondo eso es lo que haces. No. El 2 lo pasas multiplicando, pero multiplica, por supuesto, también lo que estaba de antes. Y al exponente le quitas 1, ¿cierto? De ahí el otro, el 400Q, al derivarlo, ¿cómo queda? 400. Solamente, ¿cierto? 400. Perdón, por ciento. Y el 350, ¿qué le pasa? Se elimina. ¿Cierto? En la derivada, ¿cierto? Es 0, porque en el fondo o sea, se está derivando, en el fondo, ¿cierto? Por eso desaparece, porque al derivar lo que tú dejas es la tasa de cambio que tiene, y como en este caso es una constante, eso no cambia, por eso desaparece. Ya. Y este primer término, lógicamente, al operarlo, les queda menos 0.008 Q, Q solamente, más 400. Y esa sería la función de la primera derivada. Desde aquí necesitas saber cuáles son los puntos críticos, los Q críticos. ¿Y eso cómo lo haría? Es igual a 0. Exacto, ¿cierto? Igualando la ecuación que obtuvimos ahí. Aquí, menos 0.008 Q más 400 igual a 0. Entonces, de aquí despejan 400 igual a 0.008 Q. Y para dejar el Q solo, ¿cierto? Le queda 400 dividido por 0.08. ¿Y eso cuánto sería? Vamos a ver. 400, me pasé ahí, dividido por 0.008, 50.000. En Q. ¿Estamos dentro del dominio? ¿Se acuerdan cuál era el dominio? En la anterior. Ahí.
Q, ¿cierto? Ahí arriba, ¿cierto? Nosotros lo habíamos visto que podía estar entre 0 y 280.000, que ese era como su máximo. Así que sí, el 50.000 está por lo menos dentro del rango, ¿cierto?, que corresponde a mi Q, que podría tomar. Entonces, ¿qué hago ahora? Próximo paso. La segunda derivada, Exacto. ¿Y cuál sería la segunda derivada? menos Menos 0,008. Exacto, ¿cierto? Aquí. Ay, siempre se me cae el mouse. Sería menos 0.008, porque, bueno, Q queda como un 1, ¿cierto? Y el otro término, ¿cierto? 400 ahora, ¿cierto? Al derivarlo desaparece. Es ya, digamos, menor a 0, por independiente, ¿cierto? O sea, en el fondo es una función, ahora si las funciones constantes existen, solo que entregan el mismo valor para cualquier número de entrada. Y en este caso, ¿cierto? Es permanentemente menor a 0. ¿Y eso qué significa? Que el Q que obtuve, ¿qué es lo que es? Máximo Es un mínimo. máximo. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? ¿Todos de acuerdo, no? Acuérdense, en realidad lo que hay que acordarse siempre, si es negativo, lo que va diciendo, ¿cierto? Es que las pendientes van en la recta numérica disminuyendo. O sea, para que pase eso, deben ser primeras positivas, después cero y después negativas. O sea, se mueve en ese sentido. Y eso, claro, corresponde a un máximo, porque eso solo se da cuando son cóncavas hacia abajo. Y si fuera, digamos, positivo, pasa lo otro. Vienen positivas y después, ¿cierto? O sea, perdón, negativas primero y después positivas. claro, vienen negativas y se van haciendo más positivas. Y por eso, ¿cierto? En la segunda derivada es positiva, porque el número en realidad va creciendo, ¿cierto? Ese es como el orden en que esta, digamos, cosa funciona. Si se acuerdan, en realidad, que, digamos, esto representa eso, ¿ya? O sea, que lo que en realidad representa esa segunda derivada, ya no tienen para qué, digamos, memorizarse en el fondo la regla, porque siempre si se acuerdan de la lógica, la pueden deducir cada vez que la necesitan, que en realidad es como más, menos propenso a falla, a repetir, ¿cierto? Una regla solo acordándose. Entonces, claro, verdad que recogí el mouse y la tontera se pinchó. En este caso, ¿cierto? Esto lo que dice es que esto es un máximo. Y por lo tanto, el Q que obtuve, ¿cierto? Es efectivamente el Q que logra la máxima utilidad en este caso. Pero aparte de eso, me preguntaban, primero, ¿cierto? Determines cuántas unidades Q deberían producirse para maximizar la utilidad. 50.000, ¿cierto? Eso fue lo primero que obtuvimos. Pero me preguntan qué precio debería fijarse y cuál se espera sea la utilidad anual. Y esas dos cosas es solamente, digamos, reemplazar, por supuesto, los valores donde corresponda, pero por supuesto hay que hacerlo. Entonces, en el caso, ¿cierto?, del precio, ¿dónde lo reemplazo? ¿En qué ecuación debo reemplazar? En la función de demanda, Sí, pero cierto, en su versión donde el precio ya está en el fondo aislado, porque igual lo voy a tener que hacer, ¿cierto? Voy a tener que llevarlo de todos modos a ese lado, que acuérdense, la función de demanda, ¿cierto? Es esta, y claro, ya tengo el Q, pero me preguntan el P. Pero entonces, ¿cierto? Me conviene más usar esta forma.
que ella estaba en el fondo ordenada para inmediatamente calcular, ¿cierto?, el P. En este sentido, ¿cierto? Aquí lo que vamos a hacer es usar, bueno, la versión de abajo, ¿cierto? Está 700 menos Q partido por 400, era la forma más reducida. Espera, que esta cosa no me reconoce la punta. Aquí sí. ¿Cierto? Yo necesito saber el P de precio, no obviamente de profit, sino que este P es 700 menos 50.000 partido por 400. 500 partido por 4 es 125, ¿no? 700 menos 125, eso me da 375, ¿o no? ¿Estoy bien o me equivoqué? ¿575 da, profe? Ah, perdón, 500, sí. Estaba pensando en... Ahí sí. Ya, 575. Y la otra pregunta, ¿cierto? Bueno, esto es B. Esto, ¿cierto? Es A. Y la pregunta C era la utilidad, finalmente, ¿cierto? Que yo tenía. Y eso es la función de acá arriba, pueden reemplazar lógicamente en esa función. Y eso ahí sería menos 0.004 Q cuadrado, 50.000 al cuadrado, un tremendo número, más 400 por 50.000 y menos 350.000. ¿Ya? Esto es sí la utilidad. Aquí no sé si alguno de ustedes lo puede sacar, tiene una calculadora más a mano. En realidad esa operación, por lo menos con lo que tengo aquí, me resulta más complicada. ¿Y lo puedo hacer para tener ahí el número? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A mí me dio, pero no estoy seguro, 9.650.000. Ya. ¿Por qué no estás seguro? ¿Qué duda A mí igual, tienes? profe. ¿Sí te dio lo mismo? Ya, entonces está bien. Eso ya obviamente la respuesta a la C. ¿Dudas del problema? No, profe, más que nada, la primera parte me compleja. Claro, sí, eso es lo que les digo, o sea, en el fondo, en esa parte estos problemas es donde son realmente distintos, pues, en el construir en el fondo la ecuación que pueden optimizar, porque eso es súper variable, pues, en el fondo, ¿cierto? Cómo llegar a darse cuenta que que lo que tengo como problema ahí, ¿cierto? Es un problema que se puede reducir a una, digamos, eh, un problema, ¿cierto? En una sola variable. Si al final es eso, como darse cuenta que puedes construirlo como un problema de una sola variable. Ya, alcanzamos temas, ¿cierto? A ver un ejercicio más y con eso ya pasamos después, la otra semana, a otro tema. Este también se parece un poco a un ejercicio que hemos visto y
que en este caso, ¿cierto? También tiene sus implicaciones geométricas, ¿cierto? Tiene de alguna manera que aplicarse un poco de geometría para trabajarlo. ¿Qué dice? El dueño de un rancho quiere construir un corral rectangular de jineteo que tenga una superficie de 5.000 metros cuadrados. Si el corral es como el de la figura siguiente, determine las dimensiones X e Y, debería decir, que requerirá la longitud mínima de cerca, ¿de acuerdo? El perímetro. Sugerencia. Formule una función para la longitud total de la cerca expresadas en términos de X y Y. Recuerda entonces que obviamente aquí 5.000 igual formula la función de longitud en términos de X o de Y. Ok. ¿Desde dónde parto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer aquí? ¿Qué ecuación vende lo que está ahí? De partida, ¿cierto? Me están pidiendo minimizar la longitud de la cerca. ¿Cuál sería, con la información que tengo hasta ahora, ¿cierto? Esa función, esa longitud. La fórmula de X y No, pues ese x igual a 5.000. Tú dices, esta que está, a ver, aquí. Esto, pues está dada, ¿cierto? ¿A eso te referías? sí, profe, pero estaba pensando. Porque claro, esa es, digamos, es el área total que debo respetar. Obviamente es condición necesaria, ¿cierto? Que el área total de esto tenga esos 5.000. Pero en la función de área, a mí me están preguntando por el perímetro. ¿Cuál sería el perímetro? Ese es el tema aquí. Vamos a acordar de eso. De tema de, ¿cómo se llama? Geometría. El perímetro, ¿qué es lo que es? Es la suma de todos los lados. Sí. Y entonces aquí como con lo que tienen ahí de información, ¿cómo sería? X más Y ¿Ya? ¿Qué más más? X más Y. Sí. En el fondo, ¿cierto? Aquí, digamos ya, P de perímetro sería 2 veces X más 2 veces Y. Sí, eso es simplemente, ¿cierto? En la suma, ¿cierto? De los lados, en que obviamente como es un rectángulo, en ese sentido es igual. Es ya, ok. Entonces, esa sí es nuestra función. Pero eso, digamos, es el perímetro total es 2x más 2y, pero de nuevo, ¿cierto? Yo lo tengo que escribir esto en términos de una sola variable. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? Sacando ¿Cómo? los límites que pueda tener un
un lado. No. Tienen que dejar, a ver, aquí, P escrito solo en función de X o solo en función de Y. ¿Qué es lo que tienen ahí que les ayuda a hacer eso? La superficie total. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo lo ocupo? Despejándola, puede ser. ¿Ya? De aquí, ¿cierto? Acá arriba me queda, bueno, puedo dejar cualquiera de las cosas en el fondo expresada en términos de la otra, o sea, o despejo X y me queda 5000 Y, o cierto, en función de Y, o al revés, pues, Y en función de X. Cualquiera de las dos cosas obviamente sirve. Por ejemplo, podríamos dejarla en función de X, lo que quiere decir que debo hacer que Y sea igual a 5000 dividido por X, ¿cierto? Estoy solamente tomando esa misma ecuación que está ahí y pasándola, ¿cierto? O sea, despejando, entre comillas, Y, ¿cierto? Y esta ecuación, ¿cierto? Y es igual, o sea, el 5000 dividido por X, como es Y, la puedo reemplazar acá. Vamos a tener 2X más 2 por 5000 dividido por X, porque esto, 5000 dividido por X, es Y, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, aquí yo puedo tener 2X más, voy a tener 10.000 dividido por X. Ya. Y ese sí es mi perímetro. Ya, y es el perímetro total. El tema es que está escrito de una manera, ¿cierto?, que solamente ocupa X. Y pensando lógicamente en optimizar esto. Entonces, de nuevo, paso 0, dominio. ¿Cuánto sería? ¿Cuál sería el dominio ahí? ¿Qué valores, por ejemplo, no puede tomar esa ecuación? 0, De hecho, ¿cierto? 0 no podría, porque estoy dividiendo en el fondo, ¿cierto? Así que 0 no va a ser. Y desde el punto de vista de lo que estoy tratando de hacer, en el fondo, ¿cierto? Que digamos, por las dimensiones que ahí me mencionan, cuáles son, digamos, los límites que puede tener también este correo. Ay, disculpe. Porque, ¿cierto? Si necesito que sea de 5000, que son estos metros cuadrados, eso también me obliga, ¿cierto?, a que las cifras de X y de Y no puedan pasar de ciertos límites. Por ejemplo, no sé, podrían tener un lado de 10.000 metros. ¿Se podría o no? no. De hecho, sí se podría, pero matemáticamente. Pero lo que pasa, ¿cierto?, es que para que tengas 10.000 metros por un lado, el ancho, o sea, o el alto, si quieres, del corral debería ser medio metro para que te dé los 5.000 metros cuadrados. Y obviamente eso en términos de realísticos es no se puede hacer, por cierto, no tiene mucho sentido hacerlo tan delgado en el fondo. Pero igual obviamente eso hay que dejarlo que el modelo decida, ¿cierto? Y yo no puedo en ese sentido adelantarme, obligarlo, ¿cierto?, a hacer algo que quizás
podría eventualmente ser la solución matemática así de rara, ¿cierto? Puede perfectamente ser. Y si llega a dar algo así, bueno, ok, matemáticamente es eso. Entonces, claramente, de ahí en adelante hay que tomar otra clase de solución, análisis, ¿cierto? Porque el problema planteado así como está, obliga como a hacer algo que geométricamente no tiene mucho sentido. Pero, entonces, ¿cierto? Lo que tengo que definirlo un poco más abierto, quizás. Yo sé ya, bueno, X no puede ser 0. Eso estamos claros. Y tiene que ser mayor a 0. Pero aquí, matemáticamente, ya, y solamente una cuestión matemática, por el lado de arriba, ustedes podrían decir que en el fondo esto sería, entre comillas, infinito. En la práctica sabemos que no es así, por lo que les digo, o sea, porque en el fondo yo siempre, independiente de cualquier cosa, por muy gigante que yo haga uno de los lados, aunque sea, no sé, de millones de kilómetros, siempre, matemáticamente, voy a poder encontrar un número que al multiplicarlo me dé el 5000, ¿ya? Pero por supuesto que en sentido práctico eso ya no tiene mucho que ver, ¿cierto? Ya no es como lógico para lo que estoy apuntando. Pero técnicamente yo aquí lo único que puedo prohibir es en realidad el 0, ¿ya? El resto, que sea en el fondo el mismo problema el que decida. Y si me da en ese sentido una solución muy extrema, muy extraña, ¿cierto? Ahí yo ya tendría, por ejemplo, que entrar a ver otra clase de restricción o otra clase de, digamos, de información adicional que me permitiera llevar esto a un resultado más lógico, si es que no se diera. Entonces, ok, eso sería el paso 0. Vamos a ir acá arriba. El 1, ¿qué tengo que hacer ahora? La primera derivada y La encontrar los primera puntos derivada, críticos. exacto. ¿Y cuál es la derivada de lo que está ahí? De esta función, ¿cierto? Reducida. Esta es mi función ya, mi función, en este caso, de perímetro. Así que, ¿cómo sería? 2 Ya, este, ¿cierto? Perímetro prima, 2. Y de ahí, más ya, más. menos 1. ¿Qué regla es la que tengo que aplicar para ese 10.000 dividido por X? Ese es aquí El, Al coeficiente. como coeficiente. X. O sea, sería igual eso a 10.000 por X elevado a menos 1. Exacto. Y ahí entonces eso lo derivo como una potencia. Acuérdate, esa es la regla que funciona en estos casos. Está el típico, no sé, pues la variable elevada, pero un número positivo, ya, perfecto. Eso se puede operar como siempre hemos visto. Pero cuando está dividida, en el fondo, es igual que elevarla, pero y esto obviamente como te dijera, se deriva igual que la típica potencia. ¿Cierto? Eso es lo que dices tú. En el fondo es eso. Pero esto al derivarlo, lo deriva tal cual. Pues, S menos 1 pasa adelante. Menos 1 por 10.000. Y al X que tenía menos 1, igual le quito 1. Entonces me queda menos 10.000 X menos 2. Que obviamente eso es menos 10.000 X cuadrado. ¿Sí?
¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, ahí sí. Ya. Y aquí lo que tengo que buscar son de nuevo los puntos críticos. ¿Cómo los busco? Hay que igualar a cero la derivada. Exacto. Esta misma ecuación. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. 2 menos 10.000 dividido por x cuadrado es igual a 0. Lo mismo que 2 es igual a 10.000 dividido por x cuadrado, o que mismo x cuadrado es 10.000 dividido por 2, o sea, 5.000 x raíz de 5.000. Técnicamente, más menos raíz, ¿cierto? Digamos, de 5.000. Pero por el dominio, ¿cierto? Que tenemos, debe ser necesariamente, ¿cierto? El más, la raíz más, porque el número debería ser positivo. Entonces, ¿cuánto es la raíz de 5.000? Si tienen calculadora científica. Porque si no, tendríamos que ir a Excel a hacerlo. Obviamente, 50 raíz de 2. 50 raíz de 2. Ya. Aquí, 50 raíz de 2. 70,71. 70,71. Ese, a ver, 5.000 metros cuadrados, ¿cierto? Por un lado me dice que los X son eso. Y de aquí podemos obviamente sacar Y, que es los 5.000 dividido por no sé, 50 raíz de 2. En el fondo, ¿cierto? Podemos quitar eso. 500 sería 100 dividido por raíz de 2. ¿Y eso cuánto es? Cien partido raíz 100 de 2. dividido por raíz de 2, ¿sí? 50, lo mismo, profe. Lo mismo de arriba. ¿Sí? ¿Es igual a sí? 50 raíz de Sí, 2. sí. De hecho, si lo multiplicas por raíz, sí, también sería. Al final es un cuadrado. Digamos, el perímetro mínimo en realidad es un cuadrado. ¿Y qué más? Y esa sería, claro, la longitud mínima cerca en el fondo queda dado por eso. Al multiplicar, bueno, 50 raíz de 2 por 50 raíz de 2, ¿cierto? Le queda 50 por 50. Eso sería 2.500 y el 2 le quedan positivos. Así que ahí, ¿cierto? Tendrían finalmente lo que necesitan. Ya, ¿dudas? No, no, profe. ¿Qué es lo que les cuesta más? Profe, ahí el resultado, ¿cómo se tendría que explicar en la prueba? A Responder ver, a en la este pregunta caso, que nos hicieron, ¿no? sí, en este caso, bueno, te preguntan, determine las dimensiones X e Y, que tengan, digamos, acá abajo, ¿dónde estoy? Déjenme. Un segundo que puedo encontrar dónde está el Profe, yo puntero. no entendí ¿Ah? mucho la última parte. Ya, La dame un segundo. parte donde está el x igual 50 raíz de 2. Ahí sí entiendo, pero lo de abajo no entendí mucho. Ya. Primero que siento, compañeros, aquí se pregunta por las dimensiones X e Y, ¿ya? Que en este caso minimizan la longitud de la cerca.
Así que la respuesta es, o sea, de dar, digamos, los lados. X e Y vale tanto, Y vale tanto. Y podría, si se te pregunta por la longitud en sí de la cerca, también tendrías que darla. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Ya, parece que no. Y lo que preguntabas tú, esta última parte, ¿cierto? Bueno, el X, veníamos trabajando con el X, hicimos toda la optimización con el X, etcétera, etcétera. Y una vez que tenemos el X, ¿cierto? En realidad retrocedemos y vamos a esta. Cuando recién empezamos el problema, relacionamos las dos variables en el fondo. Y ahora, ¿cierto? Lo volvemos atrás, ¿cierto? O volvemos a ocupar esa relación que nos permitió eliminar, en el fondo, una de las variables de la ecuación original que teníamos, ¿cierto? Que es 2x más 2y. Pero ahora, ¿cierto? Podemos hacerla, digamos, como corresponde, ¿cierto? En el fondo. Desde ese despeje que hicimos originalmente con X, que ahora sí lo conocemos, podemos, ¿cierto? Hacer conocer el valor de Y. ¿Sí? Sí, profe, como que donde está el valor de y se reemplazó el X que nos dio. Claro, ese Y igual 5000 dividido por X, reemplazas el X porque obtuviste. Y ahí tienes el Y. Ya, profe. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda en general del procedimiento? Nada. De mi parte, no, profe, en este ejercicio. Mm, Y en general del procedimiento en general, pero pensando en la evaluación, que hay algo así de como el proceso general que se sigue que les cause duda. La parte más difícil es la primera, en encontrar la ecuación, yo creo, Ujú. porque Pero después los ahí, y claro, en pero adelante. eso, o sea, no tiene un único método. Al final, ¿cierto? Esto depende de cada problema en particular, de cómo construye las relaciones, pero eso ya es ejercicio, ejercicio y ejercicio, nomás hacer harto ejercicio para ahí darse cuenta en el fondo de, de cómo hacer esta clase de relaciones y obviamente casi siempre tienen mucho que ver con geometría, porque varios de estos problemas, ¿cierto? Son precisamente o temas, por ejemplo, de determinar el volumen de algo, el perímetro o el área, ¿cierto? En el fondo, todo este tipo de cosas de esa naturaleza tienden a relacionarse con aspectos de geometría. Entonces, en el fondo, de ahí hay que un poco aplicar esa clase de conocimiento de que un poquito he olvidados, quizás, como por ejemplo era el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Pero aquí, ¿cierto? Es donde aparece efectivamente que se pueden ocupar. Pero ahí es caso por caso, o sea, no hay una receta más que hacer estos ejercicios para tener más la habilidad de encontrar el cómo hacer las relaciones. No existe receta para esa parte. Para el resto es el procedimiento. Lo único que en el resto del procedimiento podría eventualmente complicarse un poco sería en la derivada, ya que la derivada quedará, para cuando quiero sobre todo determinar los puntos críticos, que la derivada quedara de una forma muy complicada, ¿cierto? Que las formas, ¿cierto? De la ecuación fuera como difíciles de despejar. Pero ahí, ¿cierto? O sea, siempre no sé, no siempre se puede. Si de repente, claro, si es una ecuación que tiene como muchos grados, se hace difícil.
Pero si ya es cuadrática, ¿cierto? O algo más simple que cuadrática, eso casi de seguro se puede despejar. Lo que hay que ver solamente, ¿cierto? Es el cómo, y ahí hay que tener cuidado en el orden, ¿cierto? En que yo muevo la ecuación y empiezo a hacer el álgebra, ¿cierto? Para el despeje, para que quede fácil, porque también ahí, ¿cierto? Es bien, o sea, no es frecuente, pero eventualmente como uno mueva, ¿cierto? La ecuación, ¿cierto? Los componentes de esta ecuación a distintas partes, al final yo me puedo terminar provocando un problema mayor, porque en realidad en vez de estar despejando, ¿cierto? Voy a ir complejizando la relación. Pero en los ejercicios, digamos, que están en la evaluación, no hay nada así, o sea, no me parece que haya nada en extremo complicado ni raro en el fondo que les pudiera provocar como mucho problema en ese sentido. Y si lo hubiera, obviamente, o sea, creo que hay un ejercicio en particular que la derivada sí es como complicada, o sea, despejarla, pero creo que ese ejercicio explícitamente dice que lo resuelvan solo por Excel, ¿ya? Pero porque tiene otras complejidades diferentes. Pero me parece que todo el resto es, en el fondo sí es despejable, sin mayor problema. Y ese en particular que tampoco me acuerdo, ¿cierto? Sí, en realidad le tocó a alguien de esta sección, así que fue que de hecho no le toqué a nadie tampoco. Pero dicen, digamos, en ese ejercicio puntualmente dicen efectivamente que hay que hacerlo por Excel y no solo por analíticamente. Todos los demás dicen que tienen que ser en el fondo por ambos métodos, o sea, hacerlo manualmente y que se compruebe por Excel que efectivamente el resultado es el que corresponde. Y eso obviamente igual es ventaja porque al final saben de un principio, si no les dan las dos cosas lo mismo, porque claramente alguno de los dos tiene un problema, ¿cierto? El manual o el otro, en el fondo alguno debe tener algo distinto a lo que correspondería. ¿Y qué más? ¿Qué más? No sé si tienen alguna duda. En general, no, profe, yo. ¿Cómo? En general, otra duda ¿No? no tengo. Ya. Ya, pues entonces, a ver, como les decía, eso está publicado, revisen en el fondo los enunciados, traten lógicamente de hacerlo de inmediato, ¿cierto? Este fin de semana, para que puedan avanzar en eso. Y la próxima semana pues, ahí tenemos, ¿cierto? La oportunidad de aclarar dudas antes de que entreguen. Y después de eso también, o sea, igual van a tener otro fin de semana para seguir avanzando. Pero sí, precisamente lo que les complica más son las ecuaciones, por eso, ¿cierto? Es bueno que traten de avanzar rápido en esa definición. También pueden, en el fondo, o sea, si tienen una ecuación, si es como ustedes lo entienden, por ejemplo, de ahí también siempre pueden, por supuesto, ir por ejemplo, graficarlo para ver cómo se comporta la curva, si es que realmente uno tiene forma para el problema que le están dando, o sea, si pareciera, ¿cierto?, ser algo lógico, ¿cierto?, o no. Y eso, o sea, en el fondo, yo creo que mientras antes se pongan a trabajar mejor todavía, ¿cierto?, porque en el fondo es, no deja los problemas, digamos, para el final, sino que descubre luego, si es que tienen alguna dificultad, la descubren luego. ¿Ya? Ya, si no tienen más dudas, lo que... a ver. La próxima semana, ¿cierto? Vamos a empezar a ver la otra unidad. Déjenme sacar esto. Que es de problemas de programación lineal. Yo les contaba, ¿cierto? Que ahí
No veo. Ah, pero que está interfiriendo esto. Ahí sí. Mantener. Que esa unidad, ¿cierto? Como les decía, tiene un poco relación quizás con las dos, es un poco mezclar quizás un poco las dos unidades que hemos visto hasta ahora, porque parte del problema es como básicamente un sistema de ecuaciones y el método que lo resuelve es en el fondo, ¿cierto? Una resolución de sistema de ecuaciones, ¿cierto? Un poco guiada. Y también existe una función objetivo en esa clase de problemas, ¿cierto? Tienen las dos cosas al mismo tiempo siempre. Lo que sí, por el tiempo que nos queda, ¿cierto? Y por también en un tema de complejidad, y que también es lejos lo que más sirve, lo que vamos a hacer en realidad es trabajarlo principalmente a través de software. Así que ahí, bueno, próxima clase ahí, vamos a ver primero modelamiento, pero en esas primeras clases de modelamiento también les voy a mostrar los primeros ejemplos de cómo resolver esos problemas a través de Excel, por una parte, y también a través de Lingo, que es el software que vamos a usar. Y en ese momento podrían quizás hacer realmente la descarga de Lingo, porque como les decía, cierto, Lingo tiene un límite en el fondo del demo de funcionamiento de 60 días. Entonces, para no agotarlo antes de tiempo, quizás obviamente esperamos hasta ese momento para descargarlo. Pero eso ya empezamos a verlo la próxima semana. Y como decía, esa unidad en general la vamos a trabajar principalmente a través de software y de ejemplos, o sea, más que nada resolución. Eso tiene, por supuesto, todo un fondo teórico que es bastante extenso, ¿cierto? Pero en la práctica, al final, ¿cierto? Lo que me sirve, obviamente, es lo que normalmente ocuparía, es lo más probable, ¿cierto? Que realmente, o sea, es lo que al final uno aplica, en realidad mucho más la solución práctica. No es que lo teórico no importe, en realidad sí importa mucho, ¿cierto? Pero uno al final lo necesita ocupar esa parte como teórica, ¿cierto? En condiciones bien, bien específicas. Entonces, yo creo que por eso al final si uno se dedica solo a la parte más práctica, cuando abarca prácticamente todas las posibles situaciones que uno se podría encontrar. Así que eso, no sé si tienen consultas, dudas o algo. No, profe. ¿No? Ya. Ya pues entonces hoy día terminamos temprano. Así que me iba a tomar más tiempo hacer los ejercicios. Ya pues entonces si no hay más dudas nos encontraríamos la próxima semana. Aprovechen también el tiempo que tengan ahí para echarle una mirada a los, ¿cómo se llama? A los enunciados. Y cualquier duda que tengan en el enunciado o las preguntas me dicen. ¿Ok? Ya, profe, el miércoles nosotros vamos a intentar hacerla todas eso antes del Ok. miércoles para Ojalá poder preguntarle. puedan avanzar harto. Ya pues chicos, nos vemos entonces, que estén muy bien. Ya, profe, que esté bien. Que Chao, no, chao. fin de Chao, semana. profe.